¿Cómo están, princesas? En el día de hoy me encuentro alegre, me encuentro feliz, me encuentro contento porque el Real Madrid de Álvaro Arbeloa y Vinicius Junior acaban de clasificarse a los cuartos de final de la UEFA Champions League, eliminando al Manchester City en el partido de vuelta con un 2-1 y con un global de 5-1. Así que el día de hoy voy a hacer un video que se va a dividir en dos partes. Vamos a hablar hoy de la primera jornada de la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, y este video continuará el día de mañana con la segunda jornada de la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. Y vamos a empezar ni más ni menos que con el partido estelar, el partido más importante de la jornada, del partido del cual todos estuvimos pendientes, que es el partido del Bodo Glimt de Noruega contra el Sporting de Lisboa. Así es, muchachos, el Bodo Glimt de Noruega lamentablemente, infelizmente, quedó eliminado con el Sporting de Lisboa en el estadio José Abalde por un total de 5-0, con un global de 5-3. Y lamentablemente sucedió algo que a mí no me gustó, me dio mucha tristeza, y es que durante toda esta fase de grupos de la Champions League, durante los playoffs de la Champions League y durante el primer partido de octavos de final contra el Sporting de Lisboa, pudimos ver un Bodo Glimt que se agrandó, un Bodo Glimt que atacaba, que construía, que se esforzaba, que a sabiendas de que jugaban en base a eso, jugaban a la defensa, jugaban al contraataque, pero siempre intentaban, siempre generaban, siempre se esforzaban por buscar el gol. Y el día de ayer pudimos ver un Bodo Glimt que fue a sobrevivir en el estadio de su equipo rival. Y a mí me parece que esto fue lo peor que pudo hacer el Bodo Glimt, porque si tú le ganaste a un equipo como el Inter de Milán en San Siro, que es un equipo más grande, con un estadio más histórico y con una afición más fuerte, tú podías tranquilamente optar por ganarle al Sporting de Lisboa en su estadio, porque el Sporting de Lisboa, si bien tiene historia, no es tan grande como la del Inter de Milán. La afición del Sporting de Lisboa no es tan grande, no es tan fuerte, no es algo que te debería asustar. Lo digo por la experiencia de haber estado ahí, por haber estado en el estadio José Abalde y por conocer en general cómo es la afición de los portugueses y concretamente la del Sporting de Lisboa. Yo creo genuinamente que el Bodo Glimt pudo haber buscado el partido y que eso pudo haber terminado tal vez en un empate, tal vez en otra derrota, pero por lo menos haber marcado más goles y haberte clasificado a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Y que lamentablemente mi primera predicción salió mal y el Sporting de Lisboa se clasificó a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Vamos a continuar con el segundo partido, el partido tal vez más intrascendente de esta jornada, por un tema de que era una cuestión de hacer tu trabajo, y es que el Arsenal le ganó al Bayern Leverkusen por un 2-0 en el Emirates Stadium en el partido de vuelta. Es un partido del cual no tengo mucho que decir. Genuinamente no lo vi. Quiero decir, normalmente yo en el Multichampions voy pasando los partidos, pero siempre hay un partido en el que me enfoco más, y concretamente de los tres que habían en este mismo horario era el más intrascendente. El Arsenal simplemente tenía que hacer sus deberes. Es un partido en el que obviamente el Arsenal tuvo la posesión, atacó. Sí que es verdad que nuevamente el Bayern Leverkusen hubo varias oportunidades en contra del Arsenal, no se rindió, no salió a parquear el autobús. Sabemos que el Bayern Leverkusen juega al contraataque desde el pase de Xabi Alonso, tiene ese estilo y fue a intentar hacer de las suyas en el Emirates Stadium, pero lamentablemente no lo consiguió. El Arsenal le tiene una plantilla mucho más cara, mucho más grande, mucho más diversa, sumado a que su afición también es mucho más grande y su estadio es un lugar bastante difícil. Era cuestión de que el Arsenal de Mikel Arteta haga sus deberes, y efectivamente lo hizo. Y ahora vamos con un partido que me decepcionó mucho. Un partido que me puso bastante triste, porque si bien yo vaticiné un 3-0 en este partido de vuelta, el 3-0 se dio para el equipo incorrecto. Y es que el Paris Saint-Germain le ganó al Chelsea Football Club por un 3-0 en Stamford Bridge. En un global total, un 8-2, el Chelsea Football Club queda fuera de la Champions League ante el Paris Saint-Germain. Este es uno de los partidos de los cuales yo andaba prestándole más atención, y la verdad es que parece que el Chelsea para esta clase de partidos funcionaba mejor con Enzo Maresca, un técnico que a mí no me agradaba, pero que era un especialista en etapas KO, en etapas eliminatorias de cualquier competición, sea Champions League, sea Conference League, sea Mundial de Clubes. Sabía muy bien manejar la plantilla que tenía el Chelsea. Sí que es verdad que en la liga la pifiaba, pero aún así hacía
un mejor trabajo de lo que hoy en día hace el señor Liam Rossignoli. Incluso podemos ver que este año lo clasificó a la UEFA Champions League, mientras que Liam Rossignoli en ese momento se encuentra sexto en la Premier League. Y en este partido, otra vez, considero que el marcador es algo injusto, algo abultado para lo que fue el partido en realidad, porque de hecho el Chelsea Football Club tuvo más tiros al arco que el mismo Paris Saint-Germain, tuvo más posesión, ganó en todos los aspectos tácticos que podemos conversar. El Chelsea tuvo 9 tiros al arco, 18 tiros en total, pero el Paris Saint-Germain le bastó con 5 tiros al arco y una efectividad tremenda, porque lo cierto es que al Chelsea le faltó una buena definición para por lo menos perder una menor diferencia o empatar o vender cara a la derrota, porque es un equipo que puede ser. Reitero, este partido me parece algo injusto en cuanto al marcador. Justo en el equipo que se clasifica, el Paris Saint-Germain se encuentra en los cuartos de final de la UEFA Champions. Y ahora vamos con el partido más importante, el partido que tal vez todos vimos el día de ayer, un partido bastante relevante a nivel mundial. A mí me parecería compararlo con una final de Eurocopa, con una final del mundo. Y es que el Real Madrid se ganó por un 2-1 al Manchester City en el Etihad Stadium, con un doblete de Vinicius Junior y un gol de Erling Haaland. En este partido, sencillo. Opino que el Real Madrid está volviendo a lo que era el Real Madrid de Ancelotti antes de Kylian Mbappé. Era el Real Madrid el contraataque del juego directo, de aprovechar las balas que tienes y que le está funcionando, porque es un equipo construido para eso, para pegar el pelotazo y para que alguno de los tienes corra. ¿De qué te sirve tener a 3, a 4 de los jugadores con mejores marcas de velocidad en el mundo y jugar al tiki-taka con una plantilla que nunca en su vida estuvo acostumbrado a jugar en un equipo del tiki-taka y que tienen masterizado jugar al contraataque? En este partido, en el Etihad Stadium, en casa de Manchester City, no vimos un bombardeo como el que yo tal vez predije. Sí que es verdad que al inicio del partido hubo una roja clarísima a Bernardo Silva, una roja que obviamente sentenció el partido, pero antes de la roja de Bernardo Silva pudimos ver un Real Madrid que atacaba. Sí, el Manchester City como toda la vida presionaba alto, tiki-taka, intento de creación, pero a los 45 segundos vimos una ocasión clarísima de Valverde en la que lamentablemente definió mal, pero es una ocasión en la que Vinicius Junior le pone un pase filtrado alto a Federico Valverde, que se queda solo con Donnarumma por cuestiones de tiempo de reacción y porque estaban literalmente empezando el partido. Valverde no logra definir, pero después de eso, a pesar de que el Manchester City tuvo más la posesión, presionó alto, presionó fuerte, el Real Madrid tuvo varios contraataques, varias ocasiones de peligro. El día de ayer, Vinicius Junior salió con un doblete, pero tranquilamente pudo haber marcado 5 goles, porque fueron 3 ocasiones de Vinicius Junior en las que cerró goles que ya estaban hechos. Podría ser por la presión que Vinicius siente al jugar en ese estadio, del Balón de Oro robado de Rodri, por las provocaciones que hace el Manchester City en contra de Vinicius Junior, pero ese partido tranquilamente pudo haber salido un 5-1 con un global de 8-1. Estamos hablando de que este Manchester City no es un mal Manchester City. Sí, no es el Manchester City Prime, pero es un Manchester City que ya estaba en reconstrucción y que ya estaba volviendo a dar resultados, que ya estaba poniendo en peligro al Arsenal de Arteta y que en este fin de semana se puede tirar toda la temporada. Lo cierto es que viendo este partido de Real Madrid, que reitero, más estadísticas, más posesión, más corners, el Real Madrid tuvo 7 tiros al arco. El Real Madrid hizo 14 tiros en total. El Manchester City tuvo 8 tiros al arco. 22 en total. No es una diferencia tan abultada. ¿Por qué? Porque el Real Madrid se siente incómodo con la pelota. El Real Madrid detesta el tiki-taka. El Real Madrid prefiere el juego directo. El Real Madrid prefiere tener una bola total. Te la voy a quitar, voy a hacer 2 pases, mi niño se va a llevar a 2 y va a marcar gol. Con la cercana vuelta de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, 2 jugadores que yo quiero mucho, que amo mucho, pero que tal vez han presentado problemas al integrarse a los esquemas que les han propuesto. Hay 2 opciones. O una, que el equipo nuevamente presente un bajón futbolístico porque no se logran adaptar. Pero son jugadores que por temas de contrato, por temas de imagen y por temas de calidad individual, no colectiva, deben formar parte de la plantilla o que pongan de parte para integrarse al esquema que está intentando proponer Álvaro Arbeloa. Y si es que estos 2 jugadores se integran bien a lo que está intentando proponer Álvaro Arbeloa, creo que no estamos preparados para ver que el Real Madrid crece bien. Pero bueno, muchachos, yo me voy contento, yo me voy alegre, yo me voy feliz, porque el Real Madrid de Álvaro Arbeloa está demostrando, está funcionando con sus baches, pero está logrando volver a lo que es el Real Madrid, el contraataque, la efectividad del juego directo, y eso
a mí como madridista me ilusiona, me pone muy feliz. Así que en este momento voy a hacer un pequeño corte y nos vemos el día de mañana para la segunda jornada de los octavos de final de la UEFA Champions League. Hola damas y caballeros, estamos en la segunda parte de los octavos de final de la UEFA Champions League. Una segunda jornada algo triste, algo decepcionante, con resultados lamentables y con resultados más que esperables. Vamos a empezar desde el partido menos relevante hasta el partido más importante. Desde el partido menos relevante vamos con que el Bayern de Múnich goleó por 4-1 al Atalanta en Alemania, en el Allianz Arena. Y la verdad es que me parece hasta cierto punto una decepción, porque si tú le metes 6-1 de visitante en su estadio a tu rival, y más siendo el Bayern Múnich, creo que estás en perfecta capacidad de mínimo repetir los 6 goles. Yo me esperaba 10. El Bayern Múnich le encanta ser destructivo. Le fascina ser destructivo y más en el Allianz Arena. Pero bueno, de todas maneras, ¿qué le vas a reclamar a un 4-1? No hubo muchas sorpresas. Creo que en base al partido de ida, el partido de vuelta era muy difícil de remontar, mucho más para un equipo como el Atalanta y mucho más en el Allianz Arena. Así que nada, yo creo genuinamente que aquí no hay ninguna sorpresa. Una mención honorífica a Luis Díaz, que otra vez marcó gol en la UEFA Champions League. Obviamente también hubieron goles de Harry Kane, pero lo cierto es que aquí como latinoamericano me gusta darle espacio, me gusta darle visión a un jugador como Luis Díaz, un colombiano que la está rompiendo un montón, que la verdad se merece todo lo que está consiguiendo ahora en Bundesliga. Vamos a ir con el segundo resultado, y es que el Liverpool le ganó por 4-1 al Galatasaray en Anfield. Nada que yo no haya predicho, nada que yo no haya predicado, nada que yo no haya avisado, y es que Anfield, por más de que el Liverpool no venga en un buen estado, es uno de los estadios más difíciles de Europa y solo los equipos grandes pueden ganar ahí. Fue un partido que en los primeros minutos fue algo igualado, tal vez un poco más en el primer tiempo, aunque ya a mediados y finales del primer tiempo ya se comenzó a ver una mejoría de Liverpool, una presión más grande, más energía. La goleada comenzó desde el segundo tiempo. Ekitike abrió el marcador en el 51 y después comenzaron a caer el resto de los goles. Y después de eso ya vimos una mejoría increíble de Liverpool. Aumento en la posesión, 62%, 16 tiros al arco, 32 en total. Y la verdad es que hablar de este partido, si bien tal vez no esperaba un marcador tan abultado, es entendible considerando los atacantes con los que cuenta el Liverpool, el contexto y sobre todo el estadio en el que se jugaba este encuentro. Vamos ahora al segundo partido más importante de la jornada. Para mí tal vez el más entretenido de ver, el más justo, el más correcto, y es que el Tottenham le ganó por 3-2 al Atlético de Madrid en el Hotspur Stadium. Sin embargo, con un global de 7-5, el Atlético de Madrid calificó a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Un partido en el que el Cholo Simeone no salió a parquear el autobús, salió a marcar más goles. Sí que es verdad que con un planteamiento defensivo, pero para lo que nos tiene acostumbrado el Atlético de Madrid para esta clase de partidos, realmente fue bastante ofensivo. Nosotros podíamos ver tranquilamente un Atlético de Madrid que se encierra atrás, pero justamente el Cholo Simeone buscó un poco más de goles a sabiendas de que el Tottenham iba a intentar remontar la serie intentando una goleada y en su estadio. Y de hecho el Tottenham marcó los 3 goles que originalmente le hubieran permitido por lo menos ir a la larga. Lo que pasa es que el Cholo, al haber planteado un equipo algo ofensivo que buscara un par de goles, se puso nuevamente por delante en la eliminatoria con una ventaja de 2 goles, y ahora tenemos al Atlético de Madrid como el rival del Barcelona en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Muy igualado, muy entretenido de ver. Temas como la posesión 51-49, 18 tiros a 18 tiros. Sí que es verdad que el Tottenham tuvo más tiros al arco, 11, y el Atlético de Madrid 6, pero fuera eso, en cuestión de fútbol, la verdad es que el Atlético de Madrid, jugando a medio gas, pudo tranquilamente lidiar con el partido, con la eliminatoria, con lo que necesitaba. Mención honorífica a Julián Álvarez, que hizo un gran partido, de parte del Tottenham, Colomboani, Xavi Simons, que marcó un doblete. Pero eso es todo en cuanto a este partido. Un partido, la verdad, bastante entretenido de ver y que muchos pudimos haber disfrutado. Finalmente vamos al partido más triste de la eliminatoria, más polémico de la eliminatoria, y es que el FC Barcelona le ganó por un 7-2, un 8-3 en el global al Newcastle United de Inglaterra. En el Camp Nou, una goleada inesperada, dado que el Barcelona en el primer tiempo se encontraba sufriendo contra el Newcastle United, y si bien se fue ganando al entretiempo por un 3-2 con un penal al último minuto bastante polémico, creo que todos los que estábamos viendo ese partido nos esperábamos que siga siendo una batalla mucho más equilibrada en todo el segundo tiempo. Pero no, el Barcelona en cuestión del segundo tiempo me dio 4 goles. 4 goles que la verdad se me hace sospechoso a estas alturas de la vida
¿Qué sucede en los entretiempos del FC Barcelona cuando se van al vestuario? Para mí esto debe ser sometido a investigación. Para mí se me hace raro los métodos de Hansi Flick, las benditas, las banditas. Pero bueno, yo no quiero acusar de nada a nadie. Lo que importa es que lamentablemente el Barcelona le ganó al Newcastle United. Partido polémico, goles de todos los colores. Otra vez un Rafinha estelar. Mr. Lamine Penal metió un gol. Lewandowski metió también un gol. Araujo desgraciadamente salió en el minuto 22. Yo creo que cualquier amante del fútbol le gusta ver las barbaridades que es capaz de cometer Araujo en la Champions League, las cosas que Araujo está tan comprometido por hacer para eliminar al Barcelona de la UEFA Champions League. Pero bueno, así quedaron los octavos de final de la UEFA Champions League. Lamentablemente erré dos de mis predicciones. El Chelsea Football Club me quedó mal y el Bodo Glimt de Noruega luchó hasta el final, pero lamentablemente quedó fuera de la Champions League. Coméntame qué te pareció, cuántas de tus predicciones acertaste y sobre todo, ¿qué esperas para los cuartos de final de la UEFA Champions League? Que obviamente les traeré mi predicción. Muchas gracias por ver el video. Espero que hayas disfrutado no solo del video, sino de todo lo que fue los octavos de final. La verdad es que me parecieron partidos muy interesantes. Hubo muchos goles y esperemos que los cuartos de final sean tan entretenidos como estos octavos. Un abrazo y adiós.